Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Qué es la fidelidad? El diccionario nos recuerda que la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Deriva de la palabra latina fidelitas, que significa servir a un Dios, que es una característica de lealtad en alguien que se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. En su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. Si relacionamos lo que nos dice la Escritura con lo que nos dice el diccionario, podríamos decir que la fidelidad a Dios es una conexión con Dios, donde hay lealtad y compromiso con el Señor. Como nosotros los creyentes tenemos como principal requisito de nuestra fe la fidelidad, en este día vamos a estudiar el tema fiel en toda la casa de Dios con respecto a la biografía de Moisés. Sabemos que después de Jesús, el personaje más importante de la Biblia es Moisés. Recibe los 10 mandamientos de parte de Dios, abre el mar Rojo y por su intermedio vinieron 10 plagas sobrenaturales. Hablamos de un gran hombre de Dios, pero ¿por qué se lo consideraba fiel a Moisés en toda la casa del Señor? Veamos Hebreos capítulo 11 del 24 al 25. Hebreos 11 del 24 al 25.
Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Vemos que Moisés era fiel a Dios porque su elección fue por Dios. Moisés, sabemos por las escrituras que era un príncipe en Egipto. Imagínense la ropa que usaba Moisés, sus alimentos, su cuarto, su departamento. Pero este, ya siendo adulto y siendo hijo de la hija del faraón, prefirió el pueblo de Dios. Y nosotros debemos, mis amados hermanos, en toda elección escogerlo a Dios. Esto también lo recalca el Señor Jesucristo, Evangelio de Mateo capítulo 10, del 37 al 39. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Aquí hablamos de ser dignos del Señor. Y es una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Somos dignos de Dios? El parámetro que pone el Señor Jesucristo es muy alto. Dios debe estar sobre su padre, sobre su madre, sobre hijo o hija, o cualquier situación, mi amado hermano, aunque sea dolorosa. Dice el texto sagrado, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hay circunstancias que pueden decir que nos permitiría pecar, pero no hay pretexto para con Dios. Debemos soportar estas circunstancias, tomar esta cruz y seguir adelante. Moisés, siendo adulto, prefirió ser maltratado, recibir azotes, cambiar una ropa fina por una ropa muy sencilla, cambiar los banquetes por una comida de esclavos. Y esa debe ser nuestra elección. Cualquier cosa que nos ponga delante de Dios debe ser dada atrás, así sea padre o madre, porque usted debe elegir a Dios. Pero aquí recalca el texto sagrado la segunda parte de la elección de Moisés, y dice así: a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Como príncipe de Egipto, Moisés estuvo frente a los placeres del pecado, sea cual sea este placer, pero él prefirió a Dios al placer del pecado. Pero debemos entender algo: el pecado es algo apetecible, algo agradable, algo atrayente, algo que te va a dar placer y satisfacción, si no fuera tentación. Pero Moisés prefirió el maltrato del pueblo de Dios a disfrutar del pecado. Y nosotros, ante cualquier tentación, debemos escoger a Dios ante el placer que nos va a dar el pecado. Veamos Mateo 22, de 37 al 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La iglesia cristiana en el siglo XXI lucha y habla mal de otras congregaciones, habla mal de lo que se predica, y no entiende, mi amado hermano, que la palabra de Dios es sencilla. Tan sencilla que te dice que debes poner a Dios en primer lugar y debes amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente.
Debes escogerlo a Dios, inclusive sobre la religión. Muchas veces escuchamos prédicas, pero en esta prédica se te termina diciendo: solo aquí hay salvación. Solo nosotros estamos en lo correcto, pero no es así. Cuando usted predica, es hablar de Dios como creador, como dueño del universo, y que Jesucristo es el único camino a Dios. Nuestra fe es muy selectiva, porque no hay más caminos. No hay santos, no hay vírgenes, no hay Mahoma, no hay Buda. El único camino a Dios es Jesús. Entonces, mi amado hermano, ¿cuál es su elección? Usted debe escogerlo a Dios sobre cualquier cosa. Por eso se podría decir que Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Pero también vamos a ver otro acontecimiento por lo que se le llamaba a Moisés fiel en toda la casa de Dios. Y lo vemos en Éxodo 34, del 29 al 30. Éxodo 34, del 29 al 30. Y aconteció que se descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado por Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. He aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés era un hombre que estuvo en la misma presencia de Dios. Y la Escritura aquí lo recalca. Es el único hombre que ha existido sobre este planeta que ha estado en la misma presencia de Dios. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Era brillante, mi amado hermano. ¿Por qué decimos que Moisés era el único hombre que estaba en la presencia de Dios? ¿Acaso no hemos escuchado en la actualidad a personas que han dicho que han subido al cielo y han descendido al infierno, o que han estado en la presencia de Dios? Lo hemos escuchado, pero la Biblia nos dice otra cosa. Veamos Éxodo 33, del 17 al 23. Éxodo 33, del 17 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Recalquemos: no me verá un hombre y vivirá, ha dicho el Señor. Pero Dios y su gloria se manifestó ante él, es decir, la presencia de Dios. Permítame profundizar esto. Usted es un hombre que usa mucho perfume y está en un lugar y usted dice: aquí está tal persona, siento su presencia, aunque no lo está viendo, siento su presencia. Y a Moisés se le concedió estar en la presencia de Dios, mas no ver su rostro. El Señor mismo, cuando iba a pasar, puso su mano, porque si Moisés lo veía, iba a morir. Y se le concedió ver
su espalda. Estamos hablando de que Moisés era un varón único y no ha habido otro más grande de los hombres, porque Jesús es Dios hecho hombre. De los nacidos de mujer, Moisés liberó al pueblo de Israel. Fue su fundador, le dio los 10 mandamientos y es el que más ha hecho milagros después de nuestro Salvador. Podemos decir con toda seguridad que era fiel en toda la casa de Dios, porque Moisés era lleno del Espíritu Santo. Y veamos Números 12 del 1 al 3. Números 12 del 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué había sucedido? Moisés, el libertador de Israel, huye de Egipto. Y sabemos que era un hombre bueno para la pelea. Con una vara le iba a Séfora y a sus hermanos, de las que las habían golpeado por el pozo de agua. Flavio Josefo, en la historia judía, nos dice que Moisés fue un general de los ejércitos de Egipto. Este general, este hombre valiente, se transformó en el hombre más manso de la tierra después que estuvo en la presencia de Dios. Mi amado hermano, la seña indiscutible de que usted es lleno del Espíritu Santo es su mansedumbre. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Moisés sube al monte Sinaí, está frente a la presencia de Dios y se transformó en un varón muy manso. En la actualidad hay muchos hermanos violentos, iracundos. ¿Y qué es lo que cosechan? Las personas que lo ven alrededor, que dicen: ¿y eso qué es, hermanito? Porque todas las personas saben que la mansedumbre es fundamental en nuestro caminar cristiano. Los dos hermanos de Moisés lo estaban acusando porque se había casado con una mujer extranjera, una cusita. Y era una mujer muy notoria, porque Cus es lo que ahora es Etiopía y Nigeria, y por raza son muy altos y de piel oscura. Y los israelitas son bajitos. Imagínense Moisés, un hombre anciano, para esta época ya tenía más de 100 años, casado con una mujer mucho más joven que él, alta y morena. Despertó el comentario, el chisme, sobre todo en personas que estaban puestas en el liderazgo, como María y Aarón, sus hermanos en la sangre. Sabemos por las Escrituras que los castigados fueron sus hermanos. Porque recuerde que por tu lengua serás justificado y por tu lengua serás condenado. Y Moisés demostró que era fiel en toda la casa de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque era el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Cómo era la fidelidad de Moisés y la ofrenda? Y los invito a abrir sus Biblias en Éxodo 36, del 2 al 7. Éxodo 36, del 2 al 7. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la
cada una de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se lo impidió el pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. El Señor manda construir un santuario. ¿Para qué es el santuario? Para dar ofrendas, holocaustos, para guardar las cosas del Señor y para la enseñanza de las Escrituras. Era un lugar movible, armable y desarmable, porque tenían que caminar por el desierto. Y Moisés llama a dos artesanos expertos, Bezaleel y Aholiab. ¿Y a quién más llama? A todo varón sabio de corazón. Y entendamos algo: todos somos hermanos, pero todos no tenemos las mismas habilidades. Hay buenos que son para hablar, para predicar, para estudiar, otros para cocinar, otros son electricistas, otros son gafiteros, otros son pintores, otros son buenos con la tecnología. Comentario aparte, cambia mucho cada día y cada 6 meses. Si no te actualizas, ya quedaste en cero. Pero cada hombre tiene habilidades dadas por Dios. Entonces Moisés llama a todas estas personas en sus diversas habilidades. Sabemos que el santuario estaba rodeado por piel de delfín. Debió haber personas que sabían de cuero y curtiembre, que había objetos de oro, de plata, que había objetos de madera, es decir, una variedad de artesanos grandes. Y todos ofrendaron su trabajo. Y no solo eso, mis amados hermanos, todo el pueblo traía cosas de oro y plata y madera preciosa, porque tú demuestras tu amor a Dios por tu honra hacia Él. ¿Qué puesto está Dios en tu vida? ¿Eres generoso para las cosas de Dios? Amado hermano, el mismo Moisés dejó todo por el Señor. Hablábamos al inicio de esta reflexión, ¿cómo serían las ropas como príncipe de Egipto? ¿Cómo habrán sido? La mejor tela de la época. ¿Cómo serían sus perfumes, sus ungüentos? ¿Cómo sería su alimentación? Y lo dejó todo por el Señor. Él ofrendó su vida y se ofrendó a sí mismo. Porque a Dios hay que honrarlo con lo mejor de nuestros bienes, porque Él es el primero en nuestra vida. Y Él fue fiel en la casa de Dios, porque Él se ofrendó así y llamó al pueblo, un pueblo que supo escuchar, y ofrendó trabajo y bienes hasta que sobraban. ¿Y cómo era Moisés para el trabajo en la obra de Dios? Éxodo 18 del 13 al 17. Éxodo 18 del 13 al 17. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tiene asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Sabemos por la Biblia que Jetro era sacerdote de nuestro Dios. No era un sacerdote pagano, era un sacerdote del Dios que ve, del Dios vivo. Y este sacerdote le dice a Moisés que estaba mal lo que estaba haciendo, porque era exagerado en el trabajo a Dios.
Desde que amanecía, anochecía, estaba cumpliendo su labor de juez. No importaba el cansancio, no importaba el clima, no importaba sus necesidades. Jetro lo corrigió y sabemos que nombró jueces que lo ayuden con este trabajo y que él solo se encargaba de los juicios más complejos, más difíciles. Porque Jetro le enseñó que había que delegar en la obra del Señor. Pero, amado hermano, Moisés era fiel en el trabajo a Dios. Si había quien nos ayude bien y si no también, él seguía adelante en la obra del Señor. Porque el trabajo no es de hombre, el trabajo es para darle honra y gloria a Dios. ¿Qué podríamos resumir en este día? Que Moisés era fiel en toda la casa del Señor, porque él escogió a Dios antes que ser príncipe. Él escogió a Dios antes que los placeres momentáneos del pecado. Moisés era un hombre fiel en la casa del Señor porque era muy manso. Y esto nos llama a recordar que sin mansedumbre no tenemos el Espíritu Santo. Moisés era muy fiel en ofrenda, tanto así que se ofrendó a sí mismo con todo para servicio del Señor. Y todo el pueblo de Israel hizo caso a la voz de Moisés, ofrendando trabajo y bienes para la obra del Señor. Moisés fue fiel en el trabajo a Dios y trabajó incansablemente hasta que su suegro le hizo ver su error y delegó su trabajo. ¿Podríamos decir que Moisés era fiel? Sí. Era comprometido con Dios. Y yo hoy día invito al pueblo del Señor a que seamos fieles y nos comprometamos con Dios, con todo nuestro corazón, con nuestra alma y nuestro espíritu. Amén, hermanos. Amén.